Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga, el Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda a su hermana Liliana Agüero desde el Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad. Vamos a orar para empezar a estudiar esta palabra de hoy, domingo, donde vamos a estar leyendo Juan en el capítulo 5, pero vamos a orar primero. Señor y Padre Celestial, gracias por la bendición, Señor, de estar ahora unidos y con nuestra mente recogida pensando en ti y buscando tu palabra, Señor. Gracias por las escrituras que nos has dejado. Gracias por el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia para nuestra enseñanza. Te pedimos que esta tarde, Señor, seas tú estando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, como abonando esa tierra fértil, Señor, para poder recibir esta palabra y que sea germinada en nuestra tierra como fruto fértil y de al 100 por 1 resultado en nuestras vidas, para una transformación genuina y verdadera de amor y verdad en ti, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús pongo mis pensamientos también en tus manos. Sé tú dirigiéndonos y hablando a través de mi boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, como hemos hablado, en el libro de Juan, desde el capítulo 5, del 26 en adelante, desde el capítulo 26 en adelante. Esta porción bíblica es una porción bíblica muy importante. Aquí habla básicamente de ese conocimiento y tenemos que prestar mucha atención a esto. Cuando conocemos quizás la Biblia, pero aún no conocemos a Cristo. Eso es lo que pasaba en esta porción bíblica, donde anteriormente está unida, y estoy uniendo quizás, vamos a ver en dos partes. La semana pasada, cuando Jesús habla, en este capítulo 5, viene primero haciendo un milagro sobre un paralítico, después Jesús afirma ser el Hijo de Dios y muestra las razones por las cuales es el Hijo de Dios. Y aquí mismo va viendo, después de esta autoridad, hablando un poco de cuál es el testimonio que lo demuestra a él como hijo de Dios, pero también de esta verdad, de que los que en ese momento estaban entendiendo, conocer la Biblia, no le reconocían a él como el Hijo de Dios. Porque es que el conocimiento no da revelación. Y esto nos lo muestra el Señor hoy. Y hoy mismo vivimos tiempos en los que a veces ocurren muchos discursos que prometen vida, pero no la dan. Y vivimos tiempos en los que, como ahora mismo, la noticia del mundo entero es Venezuela. Un país que ha sido donde el presidente tenía un discurso por más de 25 años, donde esa población estaba viviendo un comunismo, una situación en tiempos donde el discurso sonaba bien, donde adentro comenzó con un buen discurso, prometiendo amor, protección al pueblo, seguridad, tranquilidad, paz, igualdad. Ese era el discurso con el que entró en ese momento. Promete muchas cosas, un futuro mejor. Yo puedo hablar con seguridad y propiedad porque vengo y soy de ese país. Y sé cómo comenzó cuando abrí mis ojos a los 18 años para tener la oportunidad de votar. Me di cuenta de todo un discurso que había y cómo la gente creía ese discurso, cómo la gente entendía que ese discurso que le estaban ofreciendo realmente iba a ser bueno. Y fueron a votar a unas urnas, la gran mayoría queriendo salir de un sistema en el que parecía que estaba mal, en el que todo se veía mal. Pero los frutos, fruto de estos 25 años posteriores, vemos los resultados, cómo empezaron a terminar. Cadenas, presos políticos, personas con hambre, miseria, represión, no se podía opinar. Todo lo que estaba, todas las promesas se convirtieron en fantasías. Y donde todo eso que pasaba en esta realidad no es algo nuevo. Jesús confronta esto de la misma manera. No, trae aquí un discurso parecido. No es que les trae un discurso parecido a la realidad de lo que pasa con la religión de ese tiempo, donde se muestra un sistema que dice ser bueno, pero en realidad encarcela a las personas,
donde se muestra ser un sistema de cumplir. En ese momento Jesús había hecho un milagro, un día en el que por la ley no se debía hacer, pero había que hacer algo bueno por alguien que hizo Jesús, y fue criticado y fue en contra solamente porque iba contra la ley. O sea, donde no hay falta de amor. En realidad donde se habla de conservar la ley, pero hay una falta de amor. Y aquí Jesús enfrentó algo parecido, no a la gente que ignorante, sino a expertos religiosos, no a incrédulos, sino a líderes que conocían bien la Escritura. Y les dijo una verdad que aún sacude esos corazones en esta porción bíblica. Así que vamos a leer. Empieza a decir en el versículo 26, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque Él es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad de que me envió y no la mía. Esto le dice Jesús en principio. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, yo no soy quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Tremendo capítulo de revelación del Señor Jesucristo. Esto, lo que el Señor Jesucristo le acaba de decir a los apóstoles aquí, al judíos con los que se encontraban con él y los apóstoles, era una parte fundamental de la enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesús primero habla de que tiene la autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre.
Y dice, y nos dice ahí en el 27, y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque Él es el Hijo del Hombre. Es decir, es el Hijo de Dios hecho hombre. Y también le dio autoridad para hacer juicio. Entonces, aquí la enseñanza en esa porción de que Él es el que hace juicio, nos dice a nosotros que Jesús no juzga solo como Dios, sino también como Dios hecho hombre. Él está juzgando eso significa que para el Señor está dándose cuenta en este momento que no solamente conoce la santidad del Padre, no solamente conoce cómo el Padre juzga, sino que Él dice, yo también, haciendo aquí donde nadie le puede decir que no fue probado en todo, vivió y fue probado en todo, para poder juzgar con un juicio irrefutable. Por si alguien quería hacer un juicio refutable de que tú no sabes lo que yo he pasado, el Señor pasó todo. Entonces hay una de las cosas, una verdad, vivió todas las tentaciones, pero en ninguna pecó. En su carne, Dios hizo milagros, Dios hizo prodigios, pero los milagros y los prodigios que hizo los hizo en señales. Él no hizo milagros para su propio beneficio, teniendo el poder de hacerlo. Porque si el Señor hubiese querido, con solo pestañear, esos clavos que estaban en la cruz se hubiesen vuelto en papel. Y Él podía bajarse de allí. Con todo podía haberse caído en un solo momento. Sin embargo, es producto de su amor lo que nos muestra todo lo que Él aguantó. Es producto de su amor lo que hace que a nosotros, hoy día, cuando meditemos sobre el Señor, no pensemos solamente en que si no meditamos, es razonable que nuestro amor por el Señor o cuando veamos la cruz no tengamos amor. Porque estamos en un mundo en el que se ha vuelto gélido el corazón del hombre. No solamente endurecido, sino frío. Donde cada vez que vemos algo que pasa en el mundo, ya no importa lo que pasa en el mundo. Ya se vuelve común el ver que hay gente en la calle sufriendo. Se vuelve común ver una persona en la calle con llagas en las piernas y no sentir, sino pasar el olor y seguir de largo. Se vuelve común el ver en las noticias cómo están golpeando a alguien y no importa, paso por un lado o agarro el teléfono para grabar. Pero no hago nada para ayudar al que está ahí. Eso es muestra de un corazón frío, congelado, no solamente endurecido, sino frío y congelado. Y es normal quizás ver lo que está pasando y lo que pasó con Cristo en la cruz y hoy no entenderlo. Y lo puedo entender hoy, pero este mensaje que está aquí va a hacer que nosotros podamos entender lo que Cristo quiere darnos a entender de lo que está pasando hoy. Y Cristo conoce la santidad del Padre, pero también conoce la debilidad humana para poder juzgar. Cristo conoce todas las tentaciones que nosotros vivimos y además Él, a pesar de estar en todo eso, decidió caminar en obediencia perfecta a Dios. Por eso es que nosotros vemos que el juicio de Jesús va a ser un juicio justo. No es un juicio que nosotros podemos decir que es injusto, es un juicio justo. Y si se tarda, no es porque quiera que pase el tiempo, es por paciencia, esperando que todavía muchos más corazones reciban el mensaje verdadero y puedan ser tocados, puedan ser calentados y puedan ser despertados. Eso es. Él conoce los dos lados, el cielo y conoce la tierra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. En el 28 y 29 dice: no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acercó el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y aquí tenemos que prestar especial atención. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. Y esto es muy importante. Esta es la esencia del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio. Nosotros vamos a morir una sola muerte y vendrá ese juicio.
Permaneceremos los que estén muertos, los que si ya pasará el tiempo y todavía nosotros morimos antes de que nuestro Señor venga, pasará el tiempo y quedaremos ahí esperando en ese momento el juicio, dice la palabra aquí. Y cuando vemos esto, que pasará el juicio, viene de dos: los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad, es decir, después de haber escuchado palabra como esa, la verdad que dice el Señor aquí, entonces continuarán en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Eso lo afirma el Señor, no es algo negociable. Él lo está revelando, palabra de Jesucristo, palabra de Dios. No hay aquí nadie, eso no es idea mía, eso no es idea que yo, no, esto es palabra de Dios. El Señor Jesucristo estaba dando esta palabra. El mismo Dios encarnado. Todos resucitarán, nadie va a quedar fuera, pero no todos van a resucitar para lo mismo. Hay una resurrección para vida y hay una resurrección para condenación. Daniel 12:2 confirma esa verdad. Muchísimos siglos antes. Vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 2. Yo le invito a que usted tenga una Biblia, porque yo me puedo equivocar buscando, leyendo, pero la palabra de Dios en este tiempo todavía está ahí. Habrá el momento en que las Biblias sean, ya le están quitando versículos, ya le están cambiando cosas, ya habrá el momento en que esto ya no venga igual. Entonces, todo eso se está preparando. Compre su Biblia de papel y guárdela, porque la tecnología puede cambiarla en un clic. Vamos a ver, dice el tiempo del fin. En ese tiempo se levantará Miguel. Está viendo, recordemos que el libro de Daniel es un libro de profecías, y esto es lo que estaba viendo el profeta Daniel en ese momento en la visión. Dice, en ese tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Este es el libro de la vida que habla el Apocalipsis, en el libro de la vida. Entonces, el que esté escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Yo quiero que usted anote esto, porque no tenemos tanto tiempo como para ir buscando esto, pero búsquese Apocalipsis. Esta porción, esta parte, búsquela usted en Apocalipsis, en el 16-18. Anote y busque también en Apocalipsis 3:5 y busque en el 13:8, que ahí habla de estas partes que Daniel y la Biblia. El Apocalipsis fue escrito por Juan. Juan, el mismo libro que estamos leyendo ahora, el apóstol Juan, es decir, siglos cuando estaba Jesús. Y muchos años atrás fue Daniel. O sea que estamos hablando de periodos distintos. El mismo Dios revelándose a diferentes personas. Y otros para vergüenza y deshonra. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos, los sabios está hablando de los que entendieron la palabra y rindieron su corazón a Cristo. Y quienes condujeron a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Esto se lo prometió al mismo Daniel. Y a aquellos que el Señor, como a Moisés y a otros lo vas a ver, que son los que han guiado con la palabra, prestándose para servir al Señor, le dice, y quienes conducen a muchos a justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Es decir, ya venía ese libro que él estaba permitiendo, que le dijo que se abría, dijo va a estar sellado ahora. Y se queda sellado hasta el fin. Entonces yo, Daniel, dice el profeta, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río,
Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre el río: ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre el río, allá en Apocalipsis pueden saber quién es, levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo. Todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí, dice Daniel. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Oímos, pero no entendemos. Y dice, no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado hasta 1290 días, benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Esa que hablaba aquí el mismo Señor, de brillar, aquellos que guían, que brillarán ya como estrellas. Serán todos, pero unos brillarán así como vemos al cielo, unos luceros más grandes, unos luceros que brillen más. Y brillarán esos que el Señor, con sacrificio, como Daniel, como muchos que se vieron, se trabajaron para el Señor, para que hoy nosotros tengamos estas escrituras allí, personas que están rendidas al Señor. Aquí confirma esa verdad siglos antes. La vida eterna no se decide después de morir. La vida eterna se decide ahora, según nuestra respuesta a lo que escuchamos de Cristo. Eso es lo que Cristo explica. Eso es lo que Cristo nos muestra aquí. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sigue diciendo Jesús. No puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesús no juzga, va a juzgarnos a nosotros. Es con perfecta obediencia del Señor. No va a juzgarnos con emociones como juzgamos nosotros. No vamos a juzgar Él no va a juzgar por su conveniencia, sino por el juicio de Dios. Es decir, aguantó la paciencia misma que lleva, la cantidad de oportunidades en diferentes tiempos, en diferentes siglos, en diferentes temporadas, para hablarle a la humanidad, para señalar este plan perfecto de redención. Aquí la enseñanza clave es que la autoridad de Jesús nace de esa sumisión voluntaria. No juzga por capricho, no juzga por ego, que no se lo vimos durante el tiempo que vivió. No es por eso, no por orgullo, va alineado a la voluntad de Dios. Continúa diciendo la palabra del Señor aquí. Cosas más grandes sobre su testimonio. Y después el Señor nos sigue mostrando muchísimas otras cosas, como vemos aquí que hay un suficiente testimonio del Señor. Continúa hablando de ese testimonio. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido, pero hay otros que también dan testimonio de mí. Aquí va diciendo el Señor: y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Y habla de Juan el Bautista. Y ya hemos leído en este libro hacia atrás muchas veces que Juan dice: no soy yo, es Él. Yo necesito menguar porque me estaban atendiendo a mí, pero es a Él a que va. Y estaba dando: yo no soy la luz del mundo, yo vine a anunciar la luz del mundo. Yo es Él. Y todo el tiempo Juan el Bautista dio testimonio de ese que él decía: yo no soy digno de quitarle, de soltarle las sandalias.
de los cordones de sus sandalias. Aquí nosotros vemos que en había suficiente testimonio. Juan habló las obras que Dios le permitió hacer a Jesús, porque dice, Juan el Bautista, de hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que le escuchara a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testimonio humano, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. O sea, el Señor nos ha hablado por todas las maneras, porque Él tenía toda la autoridad legítima, no necesitaba testimonio, pero envió la lámpara de Juan, porque Juan era una lámpara, lo dice la palabra, para que vieran después la luz. Entonces, las personas pueden apuntar a Cristo. Todo el que es llamado por el Señor como ministro, para enseñar, porque nos dio el don de la enseñanza, o porque haga lo que Dios le haya motivado en el corazón para trabajar, para enseñar a Dios, debe ser no para apuntar a nosotros, sino para apuntar a Cristo. Ese es el trabajo nuestro, es apuntar a que la mirada con la que fuimos abiertos nuestros ojos, también la suya, pueda ser redireccionada a Jesucristo y al amor de Cristo y a la verdad que es Cristo. Más nada. Jesús está lleno de amor y de verdad. No hay más nada. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que enfocar. Y es lo que este centro bíblico que Dios ha puesto en nuestras manos está para ustedes, para que ustedes puedan entender esta verdad tan grande. Dice la palabra, sigue diciendo, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis propias enseñanzas y mis milagros. Lo dice el Señor, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas puedan y prueban que Él me envió. Fíjense, los milagros que Dios hacía, que Jesucristo hacía, eran evidencia para señal de que Él tenía a Dios respaldándole. No es más nada. Y después los discípulos, vemos a discípulos, vimos a Pedro, vimos cuando levantó y le dijo, no, de lo que no tengo dinero, al que le estaba pidiendo entrando al templo de la hermosa. Le dijo, no tengo dinero, pero de lo que tengo, de eso te doy. Y no era para sí las obras que también Dios le ha permitido a hombres hacer hoy día, porque habrá milagros en estos últimos tiempos también y prodigios en manos de muchos, pero hay que tener cuidado a quién apuntan esos milagros y esos prodigios. Apuntan a Jesucristo, apuntan a que Él lo dijo, que iban a pasar cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes también harán. Pero ¿quiénes? Los que hablan de Dios. Pero oído, porque aquí va a abrir un ápice de aquellos que hablan, pero no lo conocen. Cuidado con eso, porque también hay de los que hablan y no lo conocen. Entonces vamos a prestar atención a eso, porque estamos en los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos, el engañador se va a levantar más grande. Muchísimo más grande. Dice que se va a disfrazar de ángel de luz. Y por eso es que tenemos que tener tan claro esto. Porque hará milagros, hará prodigios, hará cosas grandísimas y hablará. Pero si no señala al Cristo, si no se rinde a Cristo, si no se dobla a Cristo, entonces no está hablando. Cuando habla de Dios, Dios no está hablando de Cristo. Dios se reflejó en Cristo. Dios, el Dios verdadero, el Dios en mayúscula, el Dios celestial, el Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios se reveló en Cristo y quiere que toda rodilla se doble a Cristo, que es la representación, el Hijo de Él encarnado, el mismo Dios encarnado en Cristo. Es decir, no a cualquier Dios. Si alguien dice, no, Dios, 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 es cualquier cosa que está adorando que le llama Dios. No necesariamente Jesucristo nuestro Señor. Así que vamos a tener bien claro esto. El Señor le dio testimonio. Juan, las obras que hablaron por él, que les dio el Padre,
el mismo Padre habló por él, porque dice, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueben que él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni la han visto cara a cara. Ese Padre habló en muchísimas veces. Habló cuando se bautizó y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese mismo Padre en las Escrituras, el mismo Cristo, hablaban de Él. Muchísimos versículos de las Escrituras nos muestran cómo Él mismo enseñaba dónde estaba. Por ejemplo, en Lucas 24, 27, si vamos allí, Lucas 24, 27, vámonos al libro de Lucas. Desde el 24, Lucas 24, vamos a leer desde el 24, está de camino de Emaús y dice, algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho, está contando aquí. Entonces Jesús le dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Esto es una porción nada más, pero muchísimas veces Cristo les enseñó de que estaban hablando de él. Cuando comenzó su ministerio, también, que estuvo ese primer día en el templo, habló de lo que decía, y hoy se cumple esta escritura. La escritura, toda la escritura, cuando usted lea cualquier porción bíblica, usted pregúntese, hágase 3 preguntas fundamentales. La primera, pregúntese, en primera instancia, de esa porción bíblica que yo estoy leyendo, ¿cómo es el carácter de Dios aquí? ¿Cómo se comporta Dios? Siempre va a conseguir que de alguna manera hay fidelidad, se ve amor, se ve paciencia, se ve que hace cosas para que pueda tener fe, para que nosotros aumentemos la fe. Siempre se ve un atributo del Señor en cualquier porción bíblica que usted lea. Segundo, pregúntese, ¿cómo apunta esta escritura a Cristo? Y va a conseguir cómo apunta la escritura a Cristo. Siempre, siempre. Después pregúntese, ¿cuál es la condición mía como hombre? ¿Cómo se ve el comportamiento del hombre frente a esto? ¿Cómo lo muestra Dios? ¿Cómo lo señala? Entonces yo veo aquí los atributos de Dios, cómo se comporta Dios, y yo veo el carácter del hombre en esa escritura. O por lo menos cómo Dios lo describe, si ya lo está describiendo. Y puedo ver a Cristo reflejado ahí. Son 3 preguntas. Yo, Dios y el camino que es Cristo. Siempre véalo. Cuando yo leo, cuando Dios decidió el diluvio, veo la gracia del Señor, donde el mundo estaba acabado, que no tenía nada bueno, y Él dice, no hay nada bueno, pero veo su gracia y su misericordia, que eligió un hombre. En este caso fue Noé. Por gracia de Dios. Gracia es regalo inmerecido del hombre, pero que Dios quiso. Veo la condición del hombre que Dios la describe. Y todavía por allá un hombre obediente que decidió tener fe a lo que Dios, por la gracia, Dios escogió a alguien por gracia. Y ese respondió, porque hay que ver la respuesta. Él respondió. Y está en la mitad aquí en Cristo. La pregunta, bueno, ¿quién es Cristo? Óyeme, escogió un arca. Hoy día, ese arca es este mismo arca, Cristo, que ahora está en nosotros. Con una sola puerta en la que Dios montó todos los animales. No fue que Él vino y los buscó para traerlos y entrarlos. No. Dios los hizo subir solitos al arca. Dios dijo cómo eran las instrucciones. Dios le dijo cómo tenía que de qué tamaño, cómo las iba a forrar con brea, absolutamente todo. Dios dio todas las instrucciones. Noé no puso nada más que la obra, la obediencia de ejecutar lo que Dios le mandaba.
Pero Él no creó eso porque quiso, en absoluto. Y esa arca, ¿quién dice que cerró la puerta para que no se mojaran? El Señor. Entonces el Señor, esa arca, esa puerta, ese puente, eso es que Él la representa a Cristo, el que nos va a salvar. Lo único. Entonces siempre hágase preguntas. Cuando usted vea eso, usted pregúntese en la Escritura, ¿cómo está Dios? ¿Cómo es el hombre? ¿Y dónde está Cristo en esta revelación? Y verá las profundidades de lo que Dios le quiere mostrar. Porque cada vez que yo veo eso, veo que el Señor me muestra, mira mi condición, mira tu condición, mira a Cristo. Esto es lo que tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo. ¿Cómo lo vemos? Y el Espíritu Santo te lo va a ir revelando. Aquí hay una cosa maravillosa que podemos ver también. Como, volviendo a esta parte, que Jesús, entonces el Señor le muestra y le dice, estas son, Juan habló dio testimonio, las obras hablan por testimonio de lo que Dios, los dones, los poderes que Dios tenía para que a veces, ahí se los dio a Cristo, pero como hablábamos hace unos minutos atrás, también habrá hombres que Dios les dará oportunidad. Hay que tener cuidado con eso y cómo usarlos. Las Escrituras hablaban de Cristo. El problema nunca fue la falta de evidencia. Nunca ha sido la falta de evidencia. Es la resistencia del corazón para creerle a Dios. Pero la falta de evidencia no, hay muchísima. Nada más entender que nosotros vemos el sol. Si el sol se acercara a milímetros a la tierra, nosotros nos quemaríamos. Si se moviera la luna de donde va, no podría funcionar. Si el mar no obedeciera a las normas de Dios, no lo contamos. Porque cuando hay maremotos, bueno, solo por la gracia de Dios. Así que vemos cómo Cristo continúa diciendo acá, en esta porción bíblica, luego, dice en el versículo 38, y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ahí vemos esa triste realidad, donde nosotros podemos percibir que el corazón del hombre no quiere, se resiste, no por evidencia. Y dice en el 39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. ¡Aleluya! Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa verdad. Este es un duro diagnóstico que el Señor Jesús está dando. Es el diagnóstico más duro que le puede dar a un hombre. Le dice, conocen la Biblia, conocen las Escrituras, es más, la buscan pensando que ahí hay vida eterna. Pero las buscan y ellas me señalan a mí. Pero sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. No hay nada peor que llegar y tener conocimiento y saber y rechazar. Mira, es increíble, pero es cierto, como comenzamos y hablábamos de eso. El gobierno comunista de mi país se dio cuenta. Supongamos que el pueblo salió muchas veces a votar. Supongamos que muchos fueron engañados. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no había mercado, que la luz empezaba a ir, que empezaba a fallar el sistema de transporte, que empezaba a fallar el sistema eléctrico, que empezaba a faltar cosas, que una reconversión monetaria, que otra devaluación, que otra. Y sin embargo, el gobierno sabía lo que estaba pasando. Y mucha gente que votó por él, yo la conozco, sabía que iba al médico y no los podían atender, que no había medicamentos. Conocían lo que estaba pasando y sin embargo no querían cambiar. No querían cambiar de gobierno.
no querían votar diferente. Es complicado porque los defendían. Allá adentro habían cosas que no estaban pasando bien, que no estaban ocurriendo bien. Y así es lo mismo, muy parecido a esto que estaba pasando aquí. Porque Jesús le dice, ustedes conocen las Escrituras, ustedes saben lo que dice ahí, ustedes lo están viendo. Y sin embargo, quieren defender lo indefendible. No quieren venir a mí. Yo acababa de hacer un milagro, el Señor, a este hombre, el paralítico de 38 años. Pero como era el día de reposo, entonces el problema era el día de reposo, lo que ellos veían. No, y después se consiguen con el hombre. Y cuando le preguntan al hombre, no le preguntan, ay, ¿cómo estás bien? ¿Cómo te sientes? Óyeme, wow, ¿cómo se siente estar ahora? No. Se preocuparon. ¿Quién fue el que te sanó? ¿Y por qué andas con esa camilla? Ilógico totalmente. Una cosa dicen y otra cosa hacen. Es la venda que está en los ojos, sí, pero vamos a ver esto, porque a veces no es solamente la venda que está en los ojos. A veces está de anteojito y hay 3 formas. El que verdaderamente está ahí, con los ojos vendados y engañados, porque fue enseñado en ese mundo, en esa tradición. El que está, lo ve, se da cuenta, pero está más cómodo ahí porque a lo mejor económicamente me va mejor. A lo mejor me gusta el poder, la comodidad. Veo que está ahí, pero no quiero cambiar. Y está aquel que no, ya estoy metido aquí, hasta aquí, como está el gobierno. Y sabe, y lo veía, pero no importa. Y le tocaba la puerta, pero no voy a cambiar. Así somos. Ese es el corazón endurecido. Dice, conocían la Biblia en este caso, sabían, estudiaban las Escrituras, las defendían, porque Pablo es uno de esos. Voy en defensa a matar a los demás, a los que siguen a Cristo. Es un engaño adentro. Rechazaban al Hijo. Isaías 29:13 dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Y era así. El corazón estaba lejos de Dios. Conocer la Biblia no garantiza conocer a Dios. Y eso es una verdad de antes y es una verdad de ahora. Pasaba en los tiempos de Cristo y pasa en los tiempos de ahora. Gente que usa la Biblia, se conoce la Biblia, pero no obedece la Biblia. Porque el secreto que Dios vino a revelar, Cristo, no es agarrar y entre comillas y resalta y en negritas, que vino Dios a revelar nuestro Señor Jesucristo, no es conocer la Biblia, es obedecerla. Es obedecerla. ¿Qué reposo tenía ese hombre ese día que lo sanaron? El mayor reposo ese día. Agradecer a Dios la misericordia. Pasar del sufrimiento al reposo y la alegría y el gozo de haber sido sanado por Dios. Ese es un mejor día de reposo para celebrar. ¿Qué mejor reposo que hacer las obras que Dios quiere? No, el día de reposo queremos estar en Dios. Pero si es hacer ese milagro que el Señor iba a hacer, si es hacer el bien y la misericordia a otro, debería ser ese. Esa es la verdad, el verdadero servicio a Dios. Esa es la verdadera adoración al Señor. No quedarse ahí. Pero no, era no hacer nada. Conocer la Biblia no garantiza conocer a Dios. No garantiza conocer al Señor. Me pasaba esta semana algo conversando con unas personas y decían, no, pero necesita el compañerismo. El compañerismo es ayudarnos a que si yo no puedo llegar temprano, si yo no puedo hacer tal cosa, entonces que el otro haga, que el otro me ayude,
me despierte o me espere o tal. Sí, pero ¿cuántas veces? Porque el compañerismo no debe ser que yo te despierto a la primera, que te despierto a la segunda, pero que ya después tú te empiezas a despertar solo para llegar más temprano. Que llegues temprano tanto como yo para poder hacer juntos el trabajo como debe ser. Y no que yo te alcahuetee a ti todo el tiempo. Porque si el compañerismo es que tú me jalas para abajo, no es lo mismo que el compañerismo que yo te jale y que tú te pongas al mismo nivel de hacer las cosas. Entonces hay detalles que tenemos que empezar a ver, ponerlos en práctica en nuestra vida. Porque la Biblia nos dice cosas, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pero es ponerme a la altura de lo que se me está demandando. Hay un engaño central y es buscar la vida donde no está. Ellos estaban buscando aquí, como le dice Dios, en las Escrituras. Y las Escrituras señalan de mí y después se niegan a venir a mí. ¿Qué pasa? La Biblia no es el fin. La Biblia solamente señala a Cristo. Es el medio, es el GPS, pero no es el lugar en el que vas. Es como poner el GPS. Tú ves ahí el mapa, a dónde vas a llegar, pero no has llegado. Tú tienes que ir al lugar. Entonces, esta Biblia señalaba, pero la Biblia no es el fin. Jesús es el fin. Jesucristo, y Él lo dice, no se nieguen a venir a mí. Esto es lo que Dios le recalca aquí. No, Jesús no dice es que ustedes no leen la Biblia. No. Jesús le dice, no quieren venir a mí a tener vida. Entonces, no leer la Biblia no nos garantiza a nosotros nada. Solamente nos muestra. Pero es necesario nosotros poder ir al lugar preciso, que es Cristo, a recibir a Cristo. Aquí mismo dice algo muy importante. Y esto yo quiero que lo veamos con detalle. Dice en el 41, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque es así. Dios no está esperando nuestra aprobación, no necesita nuestra aprobación, pero Él nos revela aquí que no tenemos el amor de Dios adentro. Y ese es el detalle central, el amor de Dios que esté dentro de nosotros. Pero Él dice, ustedes me han rechazado y aceptan otros que vienen en su propio nombre y sí lo reciben. Y aquí hay que tener cuidado porque cuando el corazón está vacío, busca siempre algo. Hay muchos que buscan vida en sustitutos de Cristo. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. La buscan en sustitutos como santos. En sustitutos como brujería. Ay, no, bueno, yo creo en Dios, sí. Pero como hay un vacío, tienen una necesidad, se consiguen a alguien enfermo, le llega una enfermedad, tienen un familiar enfermo, tienen una carencia económica, tienen una necesidad, buscan por si acaso. Y entonces, no, yo creo en Dios, yo tengo a Dios, pero yo prendo una velita a un santo. Pero yo me pongo una tirita para la protección, una azabache. Yo mando a hacer una limpieza o me mando a hacer una limpieza. No, porque es que he tenido unos días muy, no sé, todo me sale mal, entonces voy a hacerme aquí una cosita, un bañito para cualquier cosa. Hacen pactos. Y aquí Dios lo está diciendo. Porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. No reciben a Dios, pero un santo sí.
No, no sé, Santa Lucía. Para que no me acuerdo cuál es la que es, Sofía, no sé quién es la que le llaman para los ojos. San Antonio, para que me traiga el no. Ah, la canción, tengo a San Antonio puesto de cabeza. Si no me da novio, nadie lo endereza. Y por ahí nos vamos. Por ahí salen los... Hechicería moderna. Mira, pero Isaías 8:19 dice que eso es miedo disfrazado de espiritualidad. Dios todo eso lo tiene bien descrito en la palabra. Eso no es idea mía y quiero que lo lean, por favor, porque para eso es la palabra, para revelarnos la verdad. Esta santería y brujería es porque el corazón tiene miedo y está disfrazado de espiritualidad. Búsquese Isaías 8. En el versículo 19 dice, tal vez, hablando el Señor de un llamado a confiar en el Señor, dice, tal vez alguien les diga, preguntémosle a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos con sus susurros y sus balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Debería los vivos buscar orientación de los muertos? ¿Qué hacen buscando a otros que le deben hacer? Le pasó al rey antes de David, Saúl. Gracias, ¿ves? Tengo alumnas buenas aquí. El rey Saúl se fue a consultar a los muertos y él había sido elegido por el Señor, pero se separó después. Era una persona que había sido guiada por el Señor en principio, pero se separó después y fue por miedo a los hombres, empezó a caer. Y ahí vino hasta ir al nivel de ir a buscar información, supuestamente llamando los espíritus y el espíritu de Samuel, del profeta Samuel para saber. Y todos sabemos que ahí no hay los espíritus, nadie puede venir de los muertos para acá. El que aparece ahí son espíritus negros, espíritus de maldad, espíritus de los ángeles caídos que fueron arrojados con Satanás para la tierra. Esos son los que están aquí, que viven perennemente hasta el día que vaya a haber ese juicio y que el Señor los encierre. Hasta ese momento ellos están por ahí, ellos van de generación en generación y ellos están ahí y todos se comunican y todos ellos saben lo que yo estoy viviendo, lo que está viviendo el otro y lo que vivió mi tatarabuela y mi bisabuela y mi para atrás toda mi generación, y de ahí para acá todos esos saben y siguen persiguiendo y saben mis temores y los que fueron de mi familia y lo que yo haya escuchado de mi familia, que nadie me lo sabe, pero eso se lo dice al medium que está ahí y el medium que está ahí me lo dice a mí y yo creo que es el espíritu de mi abuelita. No es el espíritu de su abuelita, es los demonios que están diciendo palabra allí. Yo sé que esto es un tema muy fuerte, pero esto es central, es importante entenderlo. Continúa diciendo ya la palabra sobre, bueno, antes de decir eso, importante que quiero que lo tengamos también claro. Hay muchos que buscan esa sustitución en santería, en brujería, en hechicería moderna. Y eso lo habla también en el libro de Jeremías. Vamos a buscar eso y dejarlo para tarea para que ustedes los tengan. Jeremías, en el capítulo 17:5, Jeremías 17, verso 5, dice: esto dice el Señor, la sabiduría del Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Aquí, esa hechicería moderna, esas manifestaciones, ay, declara esto, habla al universo, dile al universo cómo es que quieres, haz un vision board, todo te va a salir bien. No estoy diciendo que no puedas tener pensamientos, deseos, porque Dios dice que nuestros deseos deben alinearse y Él inspira los deseos en nosotros. Pero esto, decláralo para que se manifieste, para que lo veas, decláralo para que se pueda hacer. Todas esas cosas son hechicería modernas. Son todo un montón de cosas que, como dicen, malditos los que ponen su confianza simple en seres humanos que se apoyan en la fuerza humana.
y apartan del corazón al Señor. Es decir, lo que yo crea, lo que yo me vea, lo que yo visualice, lo que yo ponga, lo que yo haga, eso es lo que se va a manifestar en mi futuro. No, no es lo que usted crea, lo que usted ponga, lo que usted visualice. Es que usted, lo que usted va y le lleva al Señor, y el Señor va a bendecir o no bendecir eso que usted tiene ahí. Porque Dios le da lo que usted necesita para el crecimiento. Dios escoge como un padre lo que nosotros necesitamos. A veces el padre dice sí, a veces el padre dice no te conviene. Y tiene el poder para dártelo. Tiene el poder para darte. Un niño le pide un carro a los 5 años y tiene el poder, o a los 12 años, y tiene el poder de comprarle quizás el carro y dárselo. Pero no se lo va a dar porque conviene que el carro no está para salir y manejar el carro a esta edad. Entonces no se lo va a dar. Asimismo, el Señor se lo da o no se lo da. Así que eso es importante. Eso es hechicería moderna. Porque hay lo que viene de poder sin una rendición al Señor, son resultados sin relación. Y esos resultados sin una relación con Dios no son bendición. Así de sencillo. También habla de esos que tienen, que se basan en horóscopos y astrología. Leen el futuro sin conocer al Dios que gobierna el futuro. De eso lo habla Isaías 47, del 13 al 14. Ahí, Isaías 47 nos dice: tanto consejo recibido te ha cansado. ¿De dónde están los astrólogos esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses? Que dan la cara y te salvan de lo que te depara el futuro. Perdón, tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos, esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses? Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son como la paja que arde en el fuego. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas. No recibirás ninguna ayuda de ellos. Su chimenea no es lugar para sentarse y calentarse. Esto nos advierte el Señor sobre lo que tiene que ver con los horóscopos y las astrologías. Leen el futuro, pero no conocen al Dios que gobierna el futuro. Eso es mentiras. Así que hay que tener cuidado con eso. Son peligros que nosotros tenemos que advertir. Y además también en esas confianzas que ponen estas personas, está también la confianza en el éxito, en los estudios, en los logros propios como salvación, que pensamos que son buenos en sí mismos, pero son peligrosos cuando ocupan el lugar de Dios. Porque está bien tener conocimiento, pero cuando tú pones el conocimiento sobre tu conocimiento por encima de la voluntad, del conocimiento, de la información de Dios, puedes ocupar en tu conocimiento el primer lugar, y eso es un peligro. Lo dice Eclesiastés, el hombre más sabio sobre la tierra, que Dios le dio sabiduría. El rey Salomón. El rey Salomón lo dice en Eclesiastés. Habla de eso y dice allí que aunque confió en el... Vamos a buscarlo rápidamente, Eclesiastés. Porque ahí es donde nosotros, Eclesiastés 2:11, ahí nos habla perfectamente, Eclesiastés 2:11, y nos dice... Vamos a ver, no quiero alargarme más, pero como al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El conocimiento es vanidad. Por eso ese mismo hombre con el conocimiento que Dios le había dado, termina ese mismo libro diciendo lo que dice que termina diciendo, nada tiene sentido. Dice el maestro, ningún sentido absoluto. Ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente que todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosa pero necesaria. El conjunto de dichos es como
la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Así termina él diciéndonos eso. Y la religión sin Cristo también es peligrosa. Y esta es la que revela a Cristo aquí. Y dice, sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer. Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Así, la religión es una actividad, cuando se hace como una actividad sin rendición, es peligrosa. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. ¿Por qué? Porque sin rendición, cuando se niegan a recibir a Cristo, sino que solamente toman en cuenta lo que dice la Biblia y utilizan esos versículos para juzgar a otro, para señalar a otro, para decirle a otro, no con la intención de que ese otro ponga los ojos en Cristo, sino para darle en la llaga del otro, para hacerlo sentir mal y no para llevarlo a que pueda ver la luz de Cristo, para redirigir sus ojos a Cristo, sino para tu beneficio, para manipular. Ahí, para sacar a veces dinero con engaño, o para llegar y simplemente sacar honra para sí mismo. Ese tipo de cosas es lo que Cristo critica. Dice, con razón les cuesta creer, pues todos ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Moisés los acusará. ¿Por qué? Porque Moisés, ellos siempre hablaban y nada más utilizaban la Torá, los 5 primeros libros, el Pentateuco, con la intención de que Moisés. Y gloria a Dios porque Moisés estaba así, pero por esa equivocación, y por eso es que vemos en el libro de Moisés que cuando Moisés muere, el Señor dice que Él se llevó el cuerpo de Moisés. No sabemos dónde lo puso, no sabemos dónde lo enterró. Porque ¿cómo sería si a este tiempo se veía sin tener el cuerpo? Ahorita idolatraran al cuerpo de Moisés como no lo hicieron con Jesús. Fuera peor el momento de pecado. Entonces fíjense eso. El Señor hace las cosas por misericordia. Dice, Moisés es quien los acusará. Sí, Moisés es en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Es decir, le está diciendo que ni siquiera le creen a Moisés. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo les digo? Triste, pero verdadero. Todo eso promete lo que solo Cristo puede dar. Todo lo que usted pone en su corazón, que usted está reemplazando hechicería, santería, santos, no sé qué, todo eso no le da resultados real. Todo eso promete, pero solamente Cristo le va a dar vida eterna. Solamente Cristo. Eso lo dice el propio Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No es una energía como muchas personas lo piensan. No, que es un ritual. No. Es una persona viva, Cristo. Es una persona. Dios es una persona. Y eso es importante tenerlo claro. Porque de pequeña escuché decir, no, es que Dios es una energía positiva superior a todos nosotros. Qué duro. Y por un tiempo como niña, cuando te lo dice una persona con autoridad sobre tu vida, terminas pensando que es cierto. Es muy duro. Así que
tener cuidado porque a veces el aplauso humano puede matar la fe. Y aquí esta gente estaba con el aplauso humano. Moisés mismo va a hacer eso. Así que vamos a pensar nosotros hoy en ese mensaje central. Jesús no vino a fundar una religión, vino a dar vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender en nuestra vida. Jesús no vino a formar una religión. Jesús vino a dar vida, a dar oportunidad. La vida llega cuando nosotros dejamos esos sustitutos, esas cosas en las que creemos, por lo que pase, y nosotros soltamos y nos rendimos realmente al Señor. Nos rendimos a Jesús. La única manera de saber que estás rendido al Dios verdadero es rendirse a Jesús. Por eso se comprueba que aquel que está rendido a Jesús está rendido al Dios verdadero. Porque Dios verdadero hizo que todas las cosas se sujetaran a los pies de Cristo. Y que Cristo se sujetara al Padre. Eso está escrito más adelante también en la Biblia. Es poderoso entender cómo es la escala de demostrar y de comprobar nosotros mismos nuestra rendición de nuestro corazón al Dios verdadero. Es así, rendirnos a Cristo. Jesús sigue diciendo, hoy día, vengan a mí y van a vivir. Esa información que se los dio a ellos está para nosotros hoy. Él no nos está pidiendo perfección. No pienses ahí, ay, pero es que espérate que cuando yo me convierta en alguien perfecto, espérate que... No, Él solamente pide rendición. El mismo Jesús que hoy ofrece vida, hoy está ofreciendo vida, mañana va a hacer juicio. Es el mismo Jesús que va a venir a hacer juicio, lo dice Él ahí. Y juzgará de manera perfecta con lo que hoy nosotros decidamos hacer. La pregunta es, ¿qué queremos que nosotros hacer hoy para que entonces en ese juicio Él pueda darnos a nosotros las dos opciones que tenemos? Condenación eterna o vida eterna. Está en nosotros nada más. Así que yo te invito hoy, si este mensaje tú lo has entendido, y oro para que el Señor permita que lo entiendas. Porque es así. Estamos como si estuviéramos en el mar, naufragando en un río, en un mar, en el océano. Y no hay nadie más que va a venir a buscarte que Cristo. Llegó Cristo y se acercó. Y tú crees que estás bien y tú dices, no, déjame que yo aguanto aquí y sigo chapaleteando aquí y sigo aguantándome. El único camino es Cristo. No hay más. O extiendes tu mano y te rindes a Él, porque si no vas a morir ahí ahogado. No hay opción. Vas a morir. Pero la diferencia es si agarras ahí, ya sales, que saliste de ahí del mar. Así que, si es tu momento para entender, para pedirle al Espíritu Santo que te ayude a que tu decisión en tu corazón sea soltar todo lo demás, entender tu posición como hombre, como ser humano, la posición de Dios y el único camino para llegar allí. Si tú hoy entendiste esto y quieres realmente hacer del Señor Jesucristo tu Señor y entrar en ese de recibir la palabra y de recibir la oportunidad de llegar a tener la vida eterna que Él ofrece, simplemente tienes que en tu corazón hacer una oración genuina con el Señor y decirle, Señor, entiendo mi posición. Entiendo que no entendí antes el Evangelio, que era que tú venías a rescatarme a mí, que yo realmente he estado alejado y mis decisiones no son las que he tomado en función a los consejos que tú pones, a la forma de vivir. Quizás
aunque él haya leído muchas veces la Biblia, aunque esté en otro tipo de religión, de rituales, y no en una relación contigo. Rendir tu corazón y pedirle a Él que sea tu Señor. No le pidas que sea tu Salvador, Él va a ser tu Salvador. Pero pídele que sea tu Señor. Y cuando se convierte en tu Señor, tienes la posibilidad de ser hijo de Dios. Y con la posibilidad de ser hijo de Dios, vas a tener sus consejos como padre. Le vas a poder llamar padre. Vas a poder tener los consejos como padre. Y cuando empiezas a obedecer como hijo, te sellas de la familia de Dios en ese libro de la vida, donde Él anota sus hijos. Y esos hijos, Él los va a cuidar, Él los va a guiar. Y cuando los hijos obedecen a los padres, tienen esa herencia. No es un contrato, porque los contratos necesitan que ambas partes hagan algo. Dios está dando esto como herencia. Es decir, tú no necesitas hacer nada más que pedirle que sea tu Señor. Y Él, en ese momento, no hay letras pequeñas. Él lo dice, nosotros coheredaremos con Cristo la vida eterna. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias, mi Dios amado, por esta bendición de tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque nos has mostrado la verdad, porque has sido sincero una vez más con nosotros. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a ser valientes para mantenernos en ti, para renunciar a todo sustituto que haya en nuestro corazón, o si ha habido en nuestro corazón algún sustituto, Señor, que hemos tomado quizás atajos espirituales, seguridades falsas. Te pedimos, Señor, que nos permitas a nosotros sacarlas y desterrarlas de nuestra vida una vez para siempre. Que verdaderamente nuestra boca renuncie, Señor, a todas esas cosas y que podamos hoy venir a ti para que tú nos des vida, para que tú gobiernes nuestros corazones. Para nosotros, Señor, ser tus hijos. Sé tú nuestro Señor y nuestro Salvador. Creemos en ti, Señor, y tú puedas escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Nos rendimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si usted ha hecho esa oración de corazón y lo desea, agarre la escritura y continúe leyendo la palabra de Dios. Otra cosa, si a usted le parece que este mensaje le ha edificado, tome el tiempo, suscríbase al canal y compártalo con otros para que otro también sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga.